Muy buenos días, hermanos. La bendición de Dios repose sobre tu casa, sobre toda tu familia. Hoy es un día especial, un día de fiesta para todo el pueblo cristiano, porque venimos a la casa del Señor a congregarnos, a recibir su mensaje y a aprender cada día más a conocerlo. Damos gloria y honor también por todas las personas en este día, por toda la situación de Colombia. Señor, está en tus manos. Tú eres el dueño de Colombia, Señor. A ti te pertenece Colombia. El himno de Colombia dice: por aquel que murió en la cruz, si eres tú, Jesucristo. Aún ahí te alabamos y te bendecimos. Colombia te pertenece, Señor. Derrama tu preciosa sangre sobre Colombia y límpiala, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Hoy vamos a tratar un tema que lleva por título: el verdadero arrepentimiento produce frutos. Vámonos al texto bíblico de Lucas 15, versículo del 14 al 24. Hermano, Jesús enseñó esta parábola para corregir un punto de vista sobre el carácter y la naturaleza de Dios. Jesús quería mostrarle el carácter y la naturaleza de Dios, que es compasivo, que es amoroso, que es un padre que tiene una actitud hacia los perdidos. Él busca a los perdidos para restaurarlos, para cambiarlos. Aquellos necesitados que están quebrantados en el mundo, esos son el objetivo de Dios en su naturaleza santa, bondadosa y hermosa, para traerlos a un nuevo reconocimiento y a una nueva vida. Jesús nos presenta una parábola, hermano, que tiene un mensaje bien profundo, bien conmovedora. Esta parábola, quizás ustedes han escuchado muchos mensajes acerca de ella, pero cada vez que hablamos del hijo pródigo, dice aquí que este mensaje es iluminado por Dios y cada vez hay una enseñanza diferente bajo el mismo principio bíblico que se encuentra en la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Que nos recuerda verdades esenciales, nos recuerda verdades que usted y yo necesitamos para poder nosotros ser direccionados en esta vida cristiana, en esta vida de unidad y conocimiento de Cristo Jesús. El Padre simboliza el amor de Dios, el amor incomparable que Dios derrama todos los días sobre la vida de cada uno de nosotros. ¿A qué se le llama pródigo? Aquel que despilfarra el dinero, el patrimonio, sin ninguna justificación, causando problemas a su propia vida y causando problemas a su familia y a los amigos alrededor. Y esto fue lo que pasó con este hijo pródigo. Vámonos al primer punto, que dice: el verdadero arrepentimiento produce fruto y te lleva a tocar fondo y luego te lleva a volver en sí. Está en el Lucas 15, versículos 14 y 15. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Aquí estamos hablando del hijo menor. El padre tenía 2 hijos, pero el menor, como decimos nosotros, le salió general. Quería independizarse pequeño. No quería estar bajo la cobertura del padre. Y así crecen muchos jóvenes en este día, que cuando tienen 16, 17, 18 ya se creen, mejor dicho, que ya lo conocen todo y lo saben todo. Esto le estaba pasando al hijo pródigo. Por eso, hermano, eso es un símbolo, dice aquí la Escritura, de egoísmo e independencia. Nosotros siempre vamos a depender de nuestros padres. Aunque usted se case, cualquier problema que usted tiene, ¿a dónde corre? ¿Dónde sus padres? Nosotros nunca realmente nos independizamos de nuestro padre, pero este muchacho quiso hacer lo que a él bien le parecía y decidió: no, yo mejor me voy de mi casa, disfruto mi vida, me gasto todo lo que mi padre me dio y bueno, ya disfruté la vida. Ese es el pensamiento de la persona que no mira más allá de la situación de cada uno de nosotros. Ahora dice, él se alejó del padre y ¿qué hizo? Despilfarró el dinero, lo malgastó, hermano, en mujeres, en ron, en todo lo que el mundo le puede ofrecer a una persona cuando tiene dinero. Y dice aquí que cuando ya tocó fondo, que es tocar fondo, cuando ya no tenía ni un peso en el bolsillo, cuando los amigos le dieron la espalda, cuando no consiguió a nadie, porque cuando tenía dinero tenía miles de amigos, pero cuando malgastó todo y se le acabó, nadie, no tenía ni un amigo. Todos se voltearon en contra de él. Yo le digo algo.
Nosotros no valemos por lo que tenemos. Nosotros valemos porque somos hijos de Dios. Nosotros tenemos un valor mucho más importante y mucho más profundo. Porque el ser hijo de Dios nos da una posición espiritual, pero también nos da una posición aquí en la tierra. Los hijos de Dios somos diferentes a aquellos que aún todavía no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo. Por eso nosotros hacemos la diferencia. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Ayudar a todos los demás para que haya tanta gente más en el campo espiritual que perdiéndose en el mundo. Es el trabajo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Pero hermano, cuando él estaba entre los cerdos, cuando estaba comiendo algarroba, a su mente le vino su padre, el recuerdo de su padre. Porque aun cuando usted esté en el evangelio, usted se escape del evangelio y se pierda, va a haber un momento en que usted se va a acordar del padre. ¿Por qué? Porque ya eso está ahí anidado en nuestro corazón. Usted se va a acordar del Padre y va a querer volver donde el Padre. Yo le voy a mostrar más profundamente ahorita por qué muchas veces no volvemos al Padre. ¿Por qué? ¿Qué pasa en nuestro corazón? Entonces, Jesús nos está llamando a protegernos de la avaricia. ¿Qué pasó con este muchacho? Se llenó de avaricia. ¡Ey, dame mi plata! Yo hago con mi plata lo que me dé la gana. Bueno, esto es una parábola que Jesús utilizó para darnos una enseñanza a nosotros. Pero más adelante en la Biblia usted encuentra que dice, Padre, no le des la herencia a tus hijos en vida, no se la des. Lo dice la Biblia. Pero el Padre, como símbolo para enseñarnos a nosotros, cuando actuamos mal como padre, cuando actuamos mal como hijo, el padre le entregó la herencia a su hijo. El hijo, dice aquí, utilizó ese dinero en prioridades equivocadas. Él no tuvo en cuenta que había un futuro. Él no tuvo en cuenta que más adelante podía casarse y tener una familia. Él no tuvo en cuenta nada, sino que se volvió loco en el momento. Y eso ocurre, hermano, cuando usted no tiene plata y cualquier día recibe una bendición grande, usted se vuelve loco con el dinero. No sabe que se tira el dinero por las puertas, por las ventanas, por todo. Y cuando se queda sin un peso, entonces, wow, ¿y ahora qué hago? No tengo. Usted y yo tenemos que ser buenos administradores de la bendición que Dios nos da. Si usted no cuida la bendición que Dios le da, le va a pasar como el hijo pródigo, que va a llegar un momento en que se queda sin nada y que nadie se acuerde de todos los favores que tú le hiciste a una persona, de cuánto los ayudaste, ya no se acuerdan de ti. Cuando tú estás en el fondo, nadie se acuerda de ti. Pero el único que se va a acordar siempre se llama Dios. Él no deja para siempre caído el justo, sino que el polvo le levantará. Esa es la promesa que tenemos. Dios nos va a levantar en cada proceso de nuestra vida, pero tenemos que hacer lo que ese hijo pródigo hizo para ser levantado y restaurado por el Señor. Entonces, hermanos, los bienes materiales muchas veces enloquecen a la gente. Raíz de todos los males, el amor al dinero, lo dice la Biblia. Usted no se enamore del dinero, enamórese de Dios, que Dios le va a enseñar a administrar el dinero. Y nunca se va a quedar sin dinero, nunca va a tocar fondo, porque usted depende del manejo de Dios en su dinero. Ahora, ¿a qué te conduce la riqueza? Siempre estás insatisfecho. Usted no ve que una persona rica quiere más y más y más y más. Nunca se satisface con lo que tiene, hermano. ¿Y cómo usa el dinero? En prioridades equivocadas. Hace con el dinero lo que no debe hacer. Usted no es más bueno que Dios. Usted deje que Dios le administre, que Dios le diga dónde usted va a poner la bendición que Dios le da todos los días. Nosotros somos malos administradores, pero Dios nos enseña a administrar nuestro dinero. Después de que este hombre malgastó toda la herencia, se enfrenta a una tremenda hambruna, a una tremenda necesidad. Los bolsillos vacíos, ya no tenían casi ni ropa ni nada, todo lo había perdido. Recurre donde un amigo y lo manda ¿a dónde? A cuidar los cerdos, a apacentar cerdos. Usted no sabe que en la cultura judía eso representa una tremenda humillación. Los judíos, lo peor que le podía hacer pasar a un judío era, hermano, ir a apacentar los cerdos, porque los cerdos para ellos eran inmundicia. Revolcarte como el cerdo. Por eso dice que el cerdo regresa a su cieno.
Tú lo limpias, lo pones oloroso con perfume y va otra vez a la charca sucia de todo negra y se vuelve y se revuelca. Y eso era lo que Dios le estaba permitiendo a él, llegar hasta ese punto de fondo para que él pudiera levantar los ojos al cielo. Hermano, yo le aseguro que de alguna manera Dios tocó tu vida para que tú voltearas los ojos al cielo. Sí, es que no es de otra manera, hermano. Algo hacemos que no nos deja ver la gloria de Dios. Y te digo algo, él estaba apacentando los cerdos y era un punto crucial para él, un punto muy doloroso. Yo me imagino lo que él podía sentir en su alma, después de haberlo tenido todo, de ser el hijo mimado, cuidado, que todos se lo hacían, que todos se lo daban, hermano, ahora cuidando cerdos. Y no tanto cuidando cerdos, comiendo la algarroba, la comida de los cerdos, que todavía es más humillante para un ser humano. Pero cuando usted actúa mal, usted tiene que vivir la consecuencia. Todas las consecuencias de nuestros pecados las vamos a vivir. ¿Cómo, hermana? Lo dice la Escritura. Eso se llama la disciplina de Dios. Si Dios no nos disciplina, nunca vamos a aprender. Si Dios no nos disciplina, nunca vamos a ser formados. Y Dios quiere formarnos como hijos de Él, correctos, limpios, disciplinados, haciendo la voluntad de Dios en todo momento. ¿Sabe? Ese trabajo era muy duro para él, muy humillante. Pero cuando tú no eres obediente, cuando tú quieres hacer lo que bien te parece, te toca tocar fondo. Porque es de la única manera que tú y yo vamos a aprender a depender única y exclusivamente del Señor. Ahora te digo algo, hermano. Eso fue lo que él eligió. Y lo que estaba sufriendo era la consecuencia de su elección. Y nos está demostrando esa elección que el pecado, hermano, no te produce felicidad duradera. El pecado, en un momento te lo puedes disfrutar, bien contento te lo puedes gozar, pero después, como dice por ahí un dicho, nadie se va de un restaurante sin pagar la cuenta. Nosotros tenemos que pagar las consecuencias de nuestro pecado. La disciplina de Dios está en nosotros. Entonces, hermano, esta situación, ¿a qué lo lleva a él? Algo muy importante, lo lleva a reflexionar. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Por qué yo llegué hasta este colmo? ¿Por qué no escuché a mi padre que me estaba hablando? ¿Por qué no atendí el consejo que otras personas me dieron para yo salir adelante? Y esto me destaca a mí la importancia del arrepentimiento. En este momento, cuando él está reflexionando sobre el pecado que ha cometido contra su padre, me doy cuenta, hermano, que si yo no tengo la necesidad de reconocer mi pecado, nunca me voy a arrepentir. Usted tenía, y usted y yo y todo el mundo tiene la necesidad primero que reconocer el pecado para poder confesarlo y para poder pedir perdón al Señor, arrepentirme y pedir perdón al Señor. Son 4 cosas: reconocer, confesar, arrepentirme para luego llegar al perdón. Sin estos 4 pasos no hay un arrepentimiento genuino, porque no hay perdón, ¿sabe? Dice además la Escritura que yo tengo que reconocer en este momento que he tomado malas decisiones en mi vida. Yo quiero que esta palabra pueda tocar tu corazón. Hay muchas malas decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Pero qué bueno que hoy tú puedas reconocer, ¿sabes qué, Señor? Vuelvo en sí. Sí he hecho y he tomado malas decisiones en mi vida. Por eso me encuentro donde estoy hoy. Dígame si no es cierto. Por eso, hermano, no es que Dios tenga la culpa, no es que Dios no me quiera bendecir, no es que Dios no me quiera entregar, es que yo tengo que vivir las consecuencias de mis malas decisiones. Pero eso no va a quedar para toda la vida. En la medida en que yo me meta con el Señor, las cosas van a cambiar. ¿Sabe? En este momento de necesidad y de desesperación que él estaba viviendo, él reconoce su posición de hijo. A ti nunca se te puede olvidar tu posición de hijo o de hija. Aunque te haya equivocado un montón, nosotros espiritualmente seguimos siendo hijos de Dios, equivocados en un tiempo de rebeldía, como tú le quieras llamar. Esto es un tiempo de rebeldía, un tiempo que él creyó que por ser mayor ya él podía ir a disfrutar la vida sin control. Pero le llegó un momento en que él tenía que reconocer, un momento en que él tenía que poner un punto final a lo que estaba viviendo en ese momento. Por eso se le presentó una iluminación.
Y él se da cuenta que mientras él está padeciendo hambre, ¡ay! Todos los jornaleros de tu papá comen delicioso. Comen a la mesa, a la carta. Y él está ya comiendo algarrobos. Mire por dónde se lo miró. Y sabes una cosa, él no le pidió a Dios, ¿sabes qué? Que ahora que estoy aquí en este lugar cuidando los cerdos, amplíame esto, modernízame esto, Señor. No, él no pensó en eso. Él pensó que en la casa de su padre había bastante para él. Y eso, él había despreciado la casa de su padre, pero ahora anhelaba la casa de su padre. Ya. Hermano, a veces hacemos cosas que después anhelamos más adelante. Por eso es bueno tomar buenas decisiones en nuestra vida. Entonces, mientras en la casa de su padre había abundancia, él estaba padeciendo hambre. Yo no sé a qué sabrá esa comida de algarrobo de los cerdos. No sé a qué sabrá, pero le tocaba comerlo, si no se moría de hambre. Mira lo que dice Lucas 15, 16 y 17. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Fíjate tú, en su miseria, en lo final de su miseria, cuando ya tenía demasiado hambre, dice aquí la Escritura, fue capaz de pensar claramente. Hermano, cuando yo lo tengo todo, no tengo necesidad de pensar claramente porque lo tengo todo. No me hace falta nada. Pero cuando no tienes nada, tienes que sentarte y pensar claramente qué es lo que vas a hacer con tu vida. Cómo vas a llevar tu vida. Y antes de que él realmente cambiara, él mismo se da cuenta que él ha fallado. Él se da cuenta que él fue el que hizo lo malo. Él se da cuenta que él fue el que se desprendió de su padre. Su padre permanecía ahí en su casa. Su padre nunca se fue de la casa. Tu padre nunca se va a ir de tu corazón, hermano. Mientras usted haga un pare y vuelva, ahí va a encontrarse nuevamente con su padre. Ahí va a reconciliarse verdaderamente con su padre. Pero cuando ya él vuelve en sí, ¿qué significa volver así? Significa tener una nueva luz, una nueva visión, como dice, capaz de pensar claramente, saber lo que Dios quiere que yo haga en este momento. Cuando comienza a reflexionar sobre su miserable vida, hermano, yo me imagino el dolor que él podía sentir, de tenerlo todo y no tener nada, de tener una familia y tampoco tener nada, porque todo lo perdió, lo tiró a la basura, ¿sabe? Y entonces empieza a tener conciencia del error. Mire lo que le acabo de decir. Capaz de pensar claramente y luego tomar conciencia del error. Porque yo puedo pensarlo y pensarlo, pero si no me concientizo que soy el culpable, la que causó la circunstancia, nunca voy a superarla, nunca la voy a cambiar. Entonces, cuando él toma la decisión de volver a la casa de su padre, mira, este momento de él, de volver en sí, fue lo que le dio a él el sentir y el deseo de volver a la casa de su padre. ¿Cuántos muchas veces se han apartado del Señor? En un momento de luz, en un momento que ellos ni entienden cómo pasó, tomaron la decisión de volver a la casa del Padre. Y se encontró con el Padre. Y el Padre lo ha mantenido, lo ha guardado, lo ha cuidado, así como hizo este Padre con este hijo pródigo. La verdad que nosotros somos afortunados porque nunca nos hemos ido de la casa del Padre. Hemos siempre estado ahí, aunque muchos a media, otros a un poquito, cuarto, otros totalmente, pero ahí estamos más o menos caminando con la palabra de Dios en nuestro corazón. Pero yo le digo, póngase firme con la palabra del Señor, porque la palabra de Dios no es como las tiendas, hoy sí o mañana no. No, Señor, la palabra de Dios o es, así de sencillo, no hay de otra manera. Y yo tengo que crecer y fortalecerme en el Señor, ser de verdad un miembro de la familia de Dios, caminar de la mano de Dios. Pero el punto clave, hermano, el punto clave es cuando usted empieza a pensar como debe pensar, a creer como debe creer, a caminar como debe caminar. El punto clave es volver en sí. ¿Por qué? Porque es el punto clave de su verdadera conversión. Si usted no vuelve en sí, usted nunca se va a convertir al Señor. Siempre va a seguir cojeando.
Yo le digo, las iglesias están llenas de personas que dicen que son cristianas, pero usted mire la vida por fuera y se da cuenta que no son cristianos. A muchos les podrá molestar, pero es la realidad. El verdadero cristiano se conoce con su vida, con su testimonio, con su integridad, con su forma de servir, de amar la obra del Señor. Eso es un verdadero cristiano, que le duele que un alma se pierda y siempre está buscando la manera de ayudar a otro a levantarse. Si alguien a mí me dio la mano, pues hasta que yo me muera seguiré dándole a todo el que me encuentre en el camino, demostrarle que es el Cristo que está en mi corazón. Esa necesidad tiene que estar en el corazón de cada hijo de Dios. Entonces él sabe, cuando él vuelve en sí, empieza, porque esa es la clave, empieza a cuestionar su vida. Oye, sí, yo fui grosero, fui rebelde con mi padre, no me importaron las lágrimas de mi padre, no me importaron los ruegos de mi padre, yo le di la espalda y yo me fui y iba cantando y feliz por el camino y me gocé y me di todos los placeres que se me dieron en gana, me los di. Pero ahora ya no puedo hacerlo porque no tengo cómo. Mis amigos se distanciaron, mis amigos me dejaron. ¿Sabes? Cuando tú cuestionas tu propia vida y la distancia que has puesto en él y en ti y en el Padre, te vas a dar cuenta como el hijo pródigo. Cuando él se dio cuenta de la distancia que te había puesto entre él y el Padre, él volvió en sí. Y él se da cuenta de cuántas cosas le hacían falta. Y no solamente hablamos de lo material, le hacía falta el amor del Padre, el cariño, el respeto del Padre, la posición que el Padre le había dado como hijo. Todo eso le hacía falta. Por eso volver en sí, ¿sabes qué implica? Despertar a la realidad. Cuando tú despiertas a la realidad y te das cuenta de lo que hiciste, dices, wow, tanto tiempo que perdí, malgasté todo lo que tenía, abandoné todo lo mío por darme el gusto. Ahora tengo que volver y tengo que reconocer que necesito que mi Padre esté conmigo. Las consecuencias de las acciones las vivió y una sola decisión cambió radicalmente la vida de él. Yo te invito a que hoy tomes la decisión de cambiar tu vida, de volver en sí y llegar al Padre Celestial. El reconocer que hicimos mal es un punto de partida. Es que la gente nunca reconoce que hizo mal. Lo que hacemos mal somos los que estamos alrededor de él. Pero hoy es un día puntual. Tienes que reconocer que hiciste mal, que nuestra decisión no fue la correcta. ¿Cuántas veces usted nos dice, pero yo me equivoqué, no debí hacer esto, no debí hablar de esta manera, no debí, puntos suspensivos? Cuando usted llega a esa posición, usted está reconociendo, usted está volviendo en sí, usted está despertando la realidad que hoy usted está viviendo. Entonces es cuando usted se va a dar cuenta del estado real de su vida. El estado real de su vida era que era un pordiosero comiendo con los cerdos. Ese era el estado real de él. Y muchas veces en el campo espiritual nosotros hemos estado así pordioseros, apartados del Señor. Tenemos que levantar nuestro corazón, tenemos que volver en sí. Dice aquí, cuando un pecador vuelve en sí, o sea, cuando usted y yo volvimos en sí, nos sigue, ¿sabes qué es? Reconocer, confesar, arrepentirme y llegar a los pies de Cristo. Ese es el camino, no hay otro camino, ¿sabes? Yo tengo que anhelar regresar a tener comunión con el Padre. Los hijos tenemos comunión con nuestros padres. Ahora, ¿cuánto más comunión con el Padre Celestial? La comunión es una intimidad con Dios. Es buscar encuentros personales con el Señor, hermano. Es regresar a la casa de mi Padre. El segundo punto dice, te lleva a un arrepentimiento profundo, no superficial. Lucas 15, del 18 al 20. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Mire usted esto. Mire qué bonito es esto. Cuando usted y yo volvimos en sí, ¿qué hicimos? Buscar la presencia del Señor. ¿Qué hizo este varón?
El hijo pródigo estaba arrepentido, estaba consciente de su pecado, estaba diciendo, es que yo pequé contra mi padre, yo deseo, anhelo regresar a la casa de mi padre y confesarle a mi padre mi pecado, y confesarle a mi padre la indignidad. Padre, yo soy digno de estar aquí. Por eso dice, yo soy digno de entrar a tu casa. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace indignos delante del Señor. El Padre representa al mismo Señor, y él se sentía indigno de regresar a la casa del Señor. Y esta reflexión subraya la humildad y el reconocimiento de su error. Estaba diciendo, ¿sabe qué? Soy un pecador, yo me equivoqué, yo hice lo malo delante de ti, Dios. Yo necesito, Dios, que tú me abras la puerta, que tú me ayudes, Señor, porque cuando usted reconoce el error, los cielos se van a abrir. Cuando usted reconoce el error, las manos de Dios se van a extender en tu camino. ¿Sabe? Él estaba caminando hacia el perdón definitivo en su vida. Usted y yo siempre estamos caminando hacia el perdón definitivo de Dios en nuestra vida y a la restauración de la relación de padre e hijo. Nosotros debemos trabajar por la restauración de nosotros como hijos con el Padre Celestial. Por eso dice, me levantaré. Oiga bien, aquí hay dos verbos imperativos. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Cuando yo tomo esa posición de autoridad, no hay vuelta atrás. Por más que me hablen, por más que me digan no lo hagan, no te humilles, no te des por rendido. Hermano, cuando yo tomo esa decisión con estos verbos imperativos, no hay nadie que me impida llegar a la casa de mi padre y arrodillarme y pedirle perdón con todo mi corazón. Ahora, este pensamiento estaba claro, sí, muy claro, ya lo tenía clarito él, y por eso él estaba haciendo esto. Él no pensó cómo mejorar las condiciones donde estaba, él pensó en cómo mejorar su condición delante del Padre. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero hay momentos que tenemos que sentarnos o arrodillarnos, como usted quiera, y poner nuestra condición delante del Padre y hablar con el Padre para saber si realmente lo que yo estoy haciendo es lo correcto delante de Dios. Y si no, Él nos va a escuchar, Él va a estar con nosotros para perdonarnos, hermanos, con una nueva determinación, porque esta determinación era nueva en este proceso en que Él se encontraba. Con una nueva determinación, el hijo decide volver a casa. ¿Cuántos se han ido de la iglesia y regresan nuevamente a la iglesia? Eso es volver a casa. Eso es volver a entrar a la casa del Señor, donde no te falta nada, donde recibe, este es pan del cielo, lo que usted recibe aquí. Es pan del cielo, usted alaba, usted adora al Señor. Esa es la comida que no perece. La comida que está ligada a la adoración y exaltación del nombre de Dios, que es el único digno de la alabanza y la adoración, hermano. Él formula una oración, me imagino, sencilla, humilde, sincera, reconociendo su pecado y reconociendo solo contra ti yo he pecado, Dios. Yo les he hablado varias veces sobre el solo contra ti. Porque a veces pensamos que nada más yo peco contra ella. No. Es que es doble el pecado. Primero peco contra Dios, después con ella, con otra sierva del Señor. Entonces yo tengo que reconocer mi pecado delante de Dios contra ti, en un reconocimiento sincero. ¿Sabes qué, Dios? Contra ti solo pequé, yo hice lo malo delante de ti, Señor. Y esa oración de arrepentimiento me ayuda a reconciliarme con Dios. Si yo no hago esa oración de arrepentimiento, no me reconcilio. ¿Sabes? Este hijo pródigo necesitaba hacer esa oración para poder reconciliarse con el Padre, porque él lo había tirado todo por la borda. Y este es el verdadero inicio del arrepentimiento. Es el inicio del arrepentimiento, una decisión. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. No es una emoción momentánea, es algo que ya sale de adentro, de lo más íntimo de su alma y de su ser, para presentarse delante del Padre, al cual le había fallado, al cual había abandonado con las ínfulas de que tenía dinero para malgastar en el mundo. Tampoco es una reacción superficial del momento. Acuérdense que un verdadero arrepentimiento lleva, hermanos, una realidad profunda en lo más de nuestro ser y de nuestra alma, hermano. Entonces, hermano, cuando yo confieso, cuando yo reconozco, ahí van a cambiar muchas cosas en mi vida.
va a cambiar mi relación personal con el Señor, va a ser una nueva relación con el Señor. Por eso esta parábola me enseña lo importante, lo que es un arrepentimiento genuino. Genuino quiere decir que es único y para siempre. ¿Ya? Hago las cosas conforme a la voluntad de Dios. La respuesta del padre, que lo ve desde por allá lejos, hermano, lo conmueve en compasión cuando ve a su hijo venir. Porque es que nosotros, siendo humanos, siendo padres malos, como dice la Biblia, amamos a nuestros hijos. Y así sea que hagan las cosas más feas que sean, cuando vienen a pedirte perdón, tú los abrazas, los bendices y los perdonas, ¿sí o no? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Cuánto más que nos ha amado con amor eterno, que nos ha llenado de su amor, de su gracia. ¿Sabes? Cuando tú tienes ese deseo de reconciliación, Dios siempre te va a esperar con los brazos abiertos. Dios siempre te va a perdonar. ¿Por qué? Porque cuando tú expresas tu arrepentimiento sincero, con tu conciencia de indignidad delante de Él, a Dios no le queda más que perdonarte. Reconocer que tú has venido genuinamente a arrepentirte delante de su presencia. Ahora, te hago esta confesión. La confesión que incluye en nuestra vida, que yo estoy reconociendo, estoy aceptando y estoy declarando que soy pecadora y que solo contra Dios yo he pecado. Mire que es muy diferente a esos arrepentimientos. Ay, perdóname, niña, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Eso no es ningún arrepentimiento genuino, porque cuando da la espalda vuelve y lo hace. Así que no lo es. En Lucas 15, 21, mira lo que dice. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo pródigo sabía correctamente la confesión que le tenía que dar al padre. Dice aquí la escritura que él no venía con excusa. Ay, papá, lo que pasa es que yo era muchacho y yo no sabía, yo quería mi platica para ver que... No, él no vino con nada de eso. Él vino con una excusa real. Yo pequé contra ti, me equivoqué, hice lo malo contra ti, Señor. Ya, aquí lo dice la escritura. Él no buscaba privilegios porque sabía que cuando se fue los había perdido. Nosotros creemos que perdimos los privilegios cuando nos apartamos del Señor, pero Dios nos guarda esos privilegios hasta el día que tú regreses nuevamente, porque esos son tuyos y nadie te los va a quitar. Así de sencillo, hermano. Ahora él llegó del padre y él no le pedía derechos al padre. Es que yo soy tu hijo, regresé a la casa. No, él dice: no merezco ser tu hijo, Señor. Soy indigno delante de ti. Reconozco mi maldad, reconozco mi pecado, reconozco todo lo que yo hice que era incorrecto. Él lo que estaba haciendo aquí era pidiendo misericordia, compasión del Padre para con él. Así como un padre se compadece de los hijos, así nosotros tenemos que compadecernos con los hijos de nosotros cuando tienen errores y se equivocan. ¿Sabe? Muchas caídas ocurren porque nunca nosotros hacemos un arrepentimiento genuino. Por eso siempre nos estamos cayendo y en el mismo pecado. Genuino quiere decir que es perfecto, que no volvemos a caer en el mismo error. Pues si usted se da cuenta cuántas veces ha pedido perdón por el mismo pecado, cuántas veces usted lo ha hecho, hermano. Y algunos vienen a Cristo por emoción, mas no vienen por convicción. Hay unos que vienen a Cristo por decir: no, yo desde que soy cristiana, no me gané la lotería, compré carro, compré casa, tengo becas, mejor dicho, he viajado por el mundo entero, porque vale la pena buscar a Cristo. Yo, hermano, error. Cuando usted viene a Cristo, lo primero que va a hacer Cristo, como lo vamos a ver aquí en la escritura, es que Él va a restaurar el alma y el corazón de este joven para que este joven pueda tener una comunión íntima con Dios. ¿Para qué? Para que su alma pueda ser prosperada. Dios no te da casa, carro y beca inmediatamente que tú llegas a los pies de Cristo. Dios primero te va a trabajar tu alma, te va a sacar de las confusiones, de los pecados, de los errores, para hacerte una persona digna de estar delante de su presencia, hermano. Él trabaja desde el interior. ¿Qué hace primero? Una transformación interior, porque los pecados vienen de adentro. Nosotros pecamos conscientes de lo que nosotros estamos haciendo. Viene de lo más profundo de nuestra alma, detrás de las emociones, los pensamientos, los sentimientos. Pecamos con el alma. Y por eso Dios quiere ayudarnos a nosotros a tener una restauración, una transformación que viene de adentro hacia afuera. Por eso yo siempre digo: tenemos que botar el camión de basura. ¿Cuánta basura nosotros atesoramos en el alma y en el corazón?
Hay que votarlo, hermano, para que venga lo nuevo del Señor, para que venga la verdadera restauración, para que venga el verdadero arrepentimiento que viene con una humildad, con una sensibilidad delante de la presencia del Señor. Tengo que reconocer mi pecado, pero también, hermanos, aquí tener una relación restauradora con las demás personas a las cuales yo dañé, a las cuales señalé, a las cuales maltraté. Fíjense que el hermano mayor estaba resentido por eso. Padre, yo nunca me he ido de tu casa, yo siempre te he servido, siempre te he dado, y viene este que se llevó todo y malgastó todo lo que le diste y tú le haces tremenda fiesta a mi hermano. ¿Se da cuenta que había dañado el corazón de su hermano? Nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios por todas esas circunstancias de nuestra vida. Ahora, Dios le restauró la autoridad que él había perdido en su casa. Dios se la restauró. Restauró la relación que había perdido con Dios. También Dios lo restauró. Dice además, restauró las relaciones con la familia. Porque llegó a la casa y todos le recibieron. Y además dice que con autoridad también Dios restauró la vida de él. Mire todos los procesos que se vive cuando somos pródigos. Cuando nos apartamos de Dios para vivir la vida como venga. Como digo yo, donde va Vicente va toda la gente. No, los cristianos no hacemos eso. Nosotros vamos donde va la corriente, nosotros vamos en contra de la corriente, buscando la bendición, buscando la relación íntima con el Señor y la restauración. ¿Sabe? Dios dice, mira lo que está haciendo Él aquí. Cuando Él dice, contra el cielo y contra ti he pecado, ¿sabe? Ahí incluye a todas las personas que Él hirió, a todas las personas que le falló, a todas las personas que señaló, que maltrató, que humilló. Ahí lo está reconociendo. Contra el cielo porque es contra ti, Dios, pero también aquí con toda la gente que me llevé por delante. Que no me importó la gente, Señor. Padres, madres, autoridad, como tú quieras llamarle en este momento. Aún a los hermanos de la fe los atropellamos. Y muchas veces nos burlamos de ellos y los señalamos. No somos nadie para hacer eso. Estamos en la misma condición de hijos de Dios. ¿Ya? Y ellos son hermanos en Cristo de nosotros. No se puede restaurar una relación con Dios mientras ignoramos los daños que le hemos hecho a los demás. Vea, hermano. El que peca y reza empata. Aquí no funciona en el cristianismo. No funciona. Si yo peco, tengo que pedir perdón por mi pecado. Si yo peco contra mi hermana, tengo que ir a pedirle perdón a mi hermana por lo que yo hice. Por el mal que yo le hice. Aquí no se empata, aquí se pierde si nosotros no hacemos la voluntad de Dios en este proceso. Un corazón verdaderamente arrepentido busca la reconciliación con todo. No me importa lo que me hizo. Yo le quiero enseñar en esta mañana, no importa que hablen de ti, no importa que te empujen, que te critiquen, que digan lo que quieran de ti, usted siga firme. Si usted es un verdadero hijo de Dios, usted va a recibir todo con toda la tranquilidad del caso. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya pasó por eso. Fue humillado, vituperiado, golpeado. Su cuerpo se lo vieron una llaga y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Si Cristo perdonó a toda la humanidad, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? A veces nos creemos más que Dios y no pedimos perdón porque es que yo soy la que soy. Usted no sabe quién soy yo, ese dicho que se ha hecho popular. Usted no sabe quién soy yo. Nosotros sí podemos decir, usted no sabe quién soy yo soy una hija de Dios. Y por eso te perdono y te bendigo. Por eso te ayudo a que te levantes en cada proceso. ¿Hay autoridad delegada por Dios en el hogar, en la iglesia, en el gobierno? Sí, todas son puestas por Dios, dice, y tenemos que respetar a todas las autoridades. Lo que no podemos respetar es cuando las autoridades se meten en las cosas del Señor. Cuando predican o que dicen que desconocen que hay un Dios, nosotros no podemos estar con esa autoridad. Porque Dios si existe, Dios es verdadero y vive para siempre. Mateo 6:21, mira lo que dice. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿A dónde tienes el tesoro? ¿A qué le llamas tu tesoro aquí en la tierra? El tesoro para nosotros es este libro que se llama Palabra de Dios. Y ese tesoro yo lo tengo que atesorar, ¿dónde? En mi corazón. Para que mi vida sea una vida transformada. Que yo viva conforme a la voluntad del Padre. Y esto ocurre con el hijo pródigo, pero más adelante. Cuando él entrega su vida al Señor, cuando se le devuelve el vestido, en el tercer punto lo vamos a ver,
y entonces ya restaurado totalmente para la gloria del Señor. Ahora, el hijo pródigo no solo se reconcilió con el padre, sino que dice la Escritura que también honró a su padre. Nosotros tenemos que darle honra a nuestros padres terrenales, pero también honra al Padre Celestial. ¿Cuándo qué? Cuando Él no se justificó de sus pecados. Es que yo lo hice por esto, por esto. Es que si no hubiera gritado, yo no le hubiera devuelto otro grito. Es que si no hubiera empujado, yo no le hubiera dado otro empujón. Si es que Él no me mete el pie, yo tampoco le meto el pie. No, hermano, no justifique el pecado. Lo hizo y punto. ¿Qué pasó con este hijo pródigo? Reconoció y no justificó el pecado que había cometido. Entonces, arrepentirse también es dejar de entregar las cosas bonitas que Dios un día nos regaló, ¿o no? Es la paz, el reposo, la tranquilidad, y empezar a honrar a Dios como Dios se merece que tú y yo lo honremos. Nosotros tenemos que dar frutos de arrepentimiento, y de eso te trata este tema. ¿Cuál fue el primer fruto que él recibió? Reconocer que en su padre había muchas cosas que no tenía. Segundo fruto, reconocer que necesitaba un cambio de vida. Tercero, reconocer que tenía que tener una comunión con Dios. Mire cuántos frutos nosotros recibimos cuando nos arrepentimos de nuestro pecado. Y son muchos, hermanos. Reconocer que tenemos una familia en Cristo Jesús. Reconocer que hay hermanos que son en Cristo Jesús que también tenemos que amar. Esos son frutos. Enseñarle a otros la palabra que yo he conocido son frutos de arrepentimiento, hermano. Que dice Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces hay que hacer frutos dignos. ¿Qué quiere decir? Puros, limpios, transparentes, reales de arrepentimiento en nuestra vida personal. Pero también dice que tenemos que tomar actitudes, hermanos, transformadoras en nuestra vida. Y esas actitudes se van a notar en el comportamiento tuyo de tu diario andar en tu vida. Todo el mundo lo va a notar, pero hay que empezar. El apóstol nos habla en Efesios 4, versículos del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, hermano, ¿qué es humildad? Saber que no merezco nada. Cuando yo soy humilde, yo sé que yo no merezco nada, solo la gracia de Dios en mi vida, solo la gracia de Dios que esté en mi vida. Eso es lo único que yo merezco. Mansedumbre, que es estar controlados por el Espíritu Santo de Dios. Yo dejo que el Espíritu Santo maneje mi vida. Y el fruto del Espíritu Santo, estos son frutos del Espíritu Santo, lo que estamos leyendo. Maneje mi vida, hermano. No son mis emociones las que van a manejar mi vida, sino el fruto del Espíritu Santo, el que va a manejar mi vida. La paciencia es perseverar en todo tiempo, en el bien sin rendirnos. No importa lo que nos toque pasar, saltar, sigamos con paciencia, sin rendirnos hasta el final. Y el amor que es el que Dios nos pide, que es el amor ágape, que es el amor que viene de la presencia de Dios, es buscar siempre el bien, la bendición de todos los hermanos que están a nuestro alrededor. Incluso al hermano que está herido, a ese le tengo que tender la mano y bendecirlo. Estos son frutos de arrepentimiento que deben estar en un verdadero hijo de Dios. Tercero, te lleva a creer en la misericordia de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? Dios es grandemente misericordioso. Todos los días Dios nos regala una misericordia nueva. Mira lo que dice Lucas 15 del 22 al 24. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, y se ha perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Mi hijo muerto era. ¿Qué está diciendo el padre? Ya no es. Ya vive. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro personal con su padre, cuando se humilló ante su padre. Pero fíjate que el papá lo recibe con una tremenda fiesta que representa que alegría, júbilo, porque su hijo muerto había regresado para una nueva vida junto con él. ¿Sabe? El hijo perdido volvía a su casa. El hijo perdido venía en busca de su padre. Y el padre le organizó una tremenda fiesta. Y el padre no solamente lo perdona, porque aquí lo perdonó grandemente, sino que celebra como si él nunca se hubiera ido de su vida.
Así trabaja Dios. Mire lo que dice Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Por eso el Padre prepara una tremenda fiesta. Y no solo la fiesta, porque mire, dice aquí, Él usa símbolos de honor para su hijo. ¿Qué es lo primero que hace? El vestido. El vestido que estaba oliendo maloliente, que olía, quién sabe qué cosa de tanto tener ese solo vestido. Hermano, Dios lo primero que dice, como yo siempre digo, que le quita el vestido que huele a puro guarapo horrible y le puso un vestido nuevo. Un vestido blanco, un vestido de santidad. Empezamos por el principio con el Señor. Luego dice la Escritura que le dio el anillo. El anillo representaba la autoridad y las cosas, los decretos se sellaban con el anillo. Mire usted, mire la posición que le daba el Padre. Luego los zapatos, que son prendas que nosotros usamos normalmente, pero en esa época en ocasiones especiales se ponían los zapatos que andaban más bien en sandalias. Y mire una cosa, el Padre lo usa todo para honrar a su Hijo. Entonces, si se da cuenta, los zapatos son el apresto del Evangelio. Dios le estaba diciendo al Padre que le hablara con su Hijo con esos zapatos nuevos para que Él fuera a predicarle a otros. El testimonio de Él hasta el día de hoy nos habla a nosotros. Que no es con fuerza ni poder, sino con el Santo Espíritu de Dios. Es nuestra relación íntima con Dios la que nos va a librar de todas las cosas y consecuencias que el mundo nos puede presentar. Cuando estamos firmes en el Señor, no hay nada que nos pueda derrumbar. Sabes que el anillo refleja algo y me gusta también enseñarlo. Si usted coge un anillo, es redondo. Si usted le encuentra que no tiene ni principio ni fin, es totalmente redondo. ¿Qué me está enseñando a mí este mensaje del anillo? Que el amor de Dios es eterno. Nunca se va a acabar en nuestra vida. Nunca se va a desaparecer el amor de Dios. Va a permanecer siempre en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es redondo, hermano. ¿Sabe? No tiene principio ni tiene fin, como te dije ahorita. Es así de perfecto. No comienza con la obediencia de su pueblo, ni con el amor de nosotros que le tengamos a Dios, ni con la conversión que hayamos tenido en determinados momentos. Mira, ni con la misión que estemos desarrollando, ni con el trabajo que estemos desarrollando, ni por la muerte de Cristo tampoco. Mire cómo empieza, porque eso viene de eternidad a eternidad. Vamos a leer Jeremías 31:3. Y dice de esta manera: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, hermano, con amor eterno, desde que antes que existiéramos ya Dios nos amaba. El amor ha sido eterno. Entonces no es porque me convertí a Cristo, no es porque yo me arrepentí de mis pecados, no es porque yo tengo una misión, no es porque yo haya hecho esto o aquello. No, es porque yo he sido amada desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios nos amaba a cada uno de nosotros. Ahora, le manda a hacer un becerro cebado para sacrificarlo en la fiesta. O sea que había abundancia de comida. Representa alegría, abundancia, representa todo lo que usted recibe cuando usted llega a los pies del Señor. Miren lo importante que es llegar a los pies del Señor. Todas las bendiciones que nos van a acompañar a cada uno de nosotros. Aquí a compartir, le enseñó también a compartir en familia, como hijos, a compartir entre los hermanos, entre los amigos. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando nosotros de verdad reconocemos la misericordia que Dios nos derrama todos los días sobre nuestra vida. Mira lo que dice el Salmo 100, versículo 5. Porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Para siempre es qué? Su misericordia jamás se van a acabar. La misericordia de Dios va a estar de continuo todos los días sobre nuestra vida. El hijo pródigo, hermano, no regresó a su padre por méritos. Él no tenía ningún mérito. Él lo había hecho todo mal. Pero él regresa a su padre por la bondad de su padre, porque él sabía quién era su padre.
¿Cuántas bondades nos regala Dios a nosotros todos los días? ¿Cuántas bondades recibimos de parte del hermano? Y él sabía que su padre era misericordioso, sabía que era compasivo, que lo iba a ayudar, que lo iba a perdonar, que lo iba a limpiar y que lo iba a cambiar radicalmente. Eso es lo que hace un padre. Mira, ¿sabes qué? Él no sintió un remordimiento, como Judas. ¿Se acuerdan con Judas? Sintió remordimiento, botó la moneda, pero no regresó a Jesús para pedirle perdón y a reconocer su pecado. ¿Ya? Pero este hijo pródigo sí lo hizo y volvió a los pies de su padre. Pero le faltó, ¿qué? A Judas fe para volver, pero a este varón no le faltó fe para volver a su padre. Él buscó inmediatamente a su padre. El verdadero arrepentimiento se aprovecha en la convicción. Estoy convencida que yo fallé, que yo pequé. Yo lo estoy reconociendo. Lo estoy confesando, me estoy arrepintiendo y estoy pidiéndole perdón al Padre. Eso era lo que estaba reconociendo el hijo pródigo, porque el perdón restaura y él vino a ser restaurado por su Padre. 1 Juan 1:9 que dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y te va a limpiar de toda maldad. La fiesta es símbolo de honor, de alegría, de reconciliación, de entrega. Hermano, cuando vamos a la casa del Señor, ¿qué hay en la casa del Señor? Hay fiesta con el Señor. Siempre un domingo es un día de fiesta, porque estamos con el Padre, hermano. En la casa del Padre hay abundancia de pan. Todos los días comemos un buen pan. Nos alimentamos todos los días con ese pan del cielo que viene a nuestras vidas. Entonces la misericordia de Dios, cuando Él acepta el regreso, cuando Él lo recibe, cuando Él le da lo mejor a su hijo, lo abraza tan fuerte. Mira, el hijo no corrió al Padre. Si usted se da cuenta, el hijo no tuvo que correr donde el papá. El Padre corrió a su hijo. ¿Qué nos demuestra? Es que Dios va a correr hacia nosotros cuando tenemos un volver en sí y una convicción verdadera de que Él es el Padre Celestial. Y eso lo necesitamos cada uno de nosotros. Salmo 147:11, mira lo que dice. Se complace el Señor en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿Se complace en quién? En los que le temen y los que esperan su misericordia. Este varón está esperando la misericordia de Dios. Él le temía al Padre. Él pensó: ¿qué tal que mi Padre me vaya a devolver? Me vaya a cerrar la puerta. Por eso él venía caminando, pero el Padre sale corriendo para que se dé cuenta que las puertas de su casa están de par en par para recibirlo, los brazos abiertos para darle un abrazo, el cariño y el amor que le faltó durante todo el tiempo que estuvo en el mundo. En un instante Dios se lo entregó. El hacha está puesta en la raíz, hermano. En Mateo 3:10 lo dice claramente. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermano, todo árbol que no dé fruto será cortado y echado en el fuego. Hay que empezar a dar fruto, hermano. Si no hay fruto, el árbol ya es cortado. No podemos ser y pretender ser un verdadero cristiano si no estamos dando fruto. El verdadero cristiano se conoce porque siempre da fruto. Donde quiera que vaya, da fruto. El arrepentimiento se ve por los frutos que da. Un árbol de mango no puede dar pera. O es mango o es pera. Usted tiene que dar fruto. Y buenos frutos. Porque el árbol que no da fruto, porque está malo, porque está dañado, porque la raíz, porque tiene que comer como tú quieras, es cortado. Porque no sirve. Echado al fuego. Hermano, el arrepentimiento se ve. El arrepentimiento se palpa y el arrepentimiento se vive. No se te olvide nunca eso. Concluimos en esta mañana. ¿Has vuelto verdaderamente al Padre? Que el mensaje de hoy te sirva para reconocer, recapacitar. Si realmente has vuelto al Padre, si tienes frutos dignos de arrepentimiento, ahí te la dejo en el nombre de Jesús para que vayas analizando esa parte espiritual de tu vida. Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga abundantemente. Amén.